Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de ISA Electricistas. En este video vamos a tratar de responder la pregunta que nos hace el señor Bustamante. Él nos consulta por qué en una instalación trifásica donde debe marcar 380 voltios marca 220 voltios en las líneas. Nosotros estamos entendiendo que seguramente esta persona hizo una medición en los tomacorrientes o en los tableros, en las líneas, y tenía 220 voltios, pero con una conexión trifásica. Entonces ahí les surge la duda, porque supuestamente la conexión trifásica es de 380 voltios. Entonces, en realidad la pregunta ya es un poco más avanzada para gente que está estudiando quizás la carrera de ingeniería eléctrica o técnicos. Nosotros no lo vamos a confundir, ya que si esto nos está consultando es un tema básico en realidad, pero podría llegar a confundirse si es que no se toma las medidas necesarias. Entonces, bien, voy a dejar ahí la pregunta para que nosotros podamos ver lo que nos está consultando este señor. Entonces, primero debemos entender lo siguiente, que la electricidad a nuestras casas viene desde las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas son las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, las geotérmicas, los paneles solares, las eólicas, etcétera. Cualquier generadora eléctrica puede inyectar a la red de energía para que llegue a nuestros hogares o a las industrias. Pero sin embargo, en el camino, las empresas de distribución colocan transformadores, son unas máquinas transformadoras de corrientes, de voltajes. ¿Para qué? Para que puedan llegar con mayor facilidad hacia nuestros hogares. Pero estos transformadores en realidad o básicamente tienen dos tipos de configuraciones importantes. Una es la conexión estrella que vemos aquí, que parece una letra I, una Y, y aquí la otra que tiene la configuración de un triángulo. Pero ¿a qué me refiero con esta conexión? Sino que como es un transformador, los transformadores utilizan bobinas. Entonces esas bobinas se conectan de esta manera, internamente, obviamente, del transformador. Y yo lo voy a hacer así más o menos, mira, solamente con fines didácticos. Recuerde que todo lo que hacemos aquí es con fines didácticos. Esta sería la primera bobina que estamos colocando del transformador y se une aquí. Luego voy a dibujar esta bobina. Son bobinas, son arrollamientos de alambre de cobre. Y ahí está. Y ahora la siguiente que tenemos acá son configuraciones que se utiliza para los transformadores de distribución eléctrica. Ya, entonces esta es la conexión en Y. Ahí está. Y la otra conexión, la otra configuración que tenemos dentro de los transformadores es la conexión delta o triángulo, porque parece un triángulo, mira, o sea, quiere decir que las bobinas están conectadas en forma de triángulo, así. Ahí lo tenemos a uno. Bueno, voy a retirar esto. Ahí tenemos otra bobina y aquí tenemos otra bobina más. ¿Ves? Te das cuenta que parece un triángulo. Por eso que se le conoce a esta configuración de bobinas en la conexión triángulo. ¿Y qué sucede realmente? Sucede lo siguiente, que puede ser que nosotros o las compañías de distribución a nuestros hogares nos estén enviando energía desde una transformación que tiene la conexión en esta forma, en Y, o de un transformador que tenga esta configuración en triángulo. Entonces, mira, en la configuración en Y
todas estas bobinas, si tú te das cuenta, vienen a unirse aquí en un punto. Acá se juntan todas. Las tres bobinas se juntan acá en el centro. Y de aquí resulta que sale otro cable. Y este cable que sale de aquí es el famoso conductor neutro. Las demás sería, por ejemplo, línea 1, línea 2 y línea 3, por ejemplo. Ahí están. Esas son las líneas del transformador. Y donde se juntan esas tres bobinas del transformador, de ahí, de este punto central, de ahí sale el punto neutro. ¿Ya? Pero es muy diferente a la configuración en triángulo, si te das cuenta, porque en la configuración en triángulo las tres bobinas no se juntan en un solo punto, en ningún lado, solamente se juntan dos bobinas. Por ejemplo, acá se están juntando dos, esta y esta. En este punto se juntan dos bobinas también, esta misma de acá con esta de aquí. Y en este punto, por ejemplo, también se juntan dos bobinas, pero nunca se juntan las tres como en esta configuración en estrella o Y. Entonces, cuando a nosotros, las empresas de distribución, nos brindan la energía, nos pueden dar de este transformador o de este transformador. Si te dan de este transformador, entonces, mira, supongamos que te dan la línea 2 con el neutro. Si te dan la línea 2 con el neutro, entonces tú aquí tienes 220 voltios. Pero suele suceder que a ti no te den la línea con el neutro, sino te den dos líneas. Si te dan dos líneas, vamos a suponer que es esta de acá, vamos a traerlo por aquí y traerlo hacia acá. Entonces esta línea 1 que sale de acá con esta línea 2, tú aquí sí vas a tener 380 voltios. ¿Ya? Si tú tienes en tu vivienda una conexión de cualquiera de las líneas, o sea, entre cualquiera de las líneas, siempre va a medir 380 voltios. Pero una de la línea con el neutro va a medir 220 voltios. Cualquiera de las líneas con el neutro, 220 voltios. Por ejemplo, este neutro con esta línea de acá, si tú mides así con un multitester aquí, con un multímetro, entre el neutro y esta línea 3, va a marcar 220 voltios. Pero si tú mides entre línea y línea, vas a tener 380 voltios. ¿Y eso por qué se da? Porque eso son parte de las configuraciones eléctricas, en realidad, parte del estudio de ingeniería, que resulta que este voltaje que tenemos aquí lo conocemos como voltaje de fase. Voltaje de fase, pero ese voltaje de fase se da entre una línea y el neutro. Ese es el voltaje de fase, y este voltaje de fase resulta que es igual al voltaje de las líneas, o sea, entre línea y línea, que es 380 entre raíz de 3, y ahí tenemos 220 voltios. Y si deseas lo vamos a comprobar. Mira, acá tenemos nuestra calculadora, encendemos y vamos a colocar 380 voltios entre raíz de 3. Entonces decimos 380 voltios entre raíz de 3. Y eso resulta 219.39 voltios. O sea, 220 voltios. Redondeado. Ya. Listo. Entonces, si tienes la conexión en tu vivienda y te están dando energía de este transformador, tú puedes tener dos posibilidades. Donde tengas neutro, y con el neutro vas a tener 220 voltios o simplemente un voltaje de 380 voltios. Pero sin embargo,
te pueden estar brindando la energía de este tipo de transformador, del triángulo. Entonces, date cuenta, esto vamos a decir que es la línea 1, ahí está, la línea 1, esto de acá, la línea 2, y esto de acá, por ejemplo, la línea 3. Si tú te das cuenta, en esta configuración no existe el neutro, no hay neutro aquí. Entonces, si no hay neutro, solamente tienes voltajes de línea. ¿Ya? Voltaje de línea, acá está. Voltaje de línea. Y el voltaje de línea, o sea, línea a línea, mira, línea a línea, es igual a este voltaje que está entre esta bobina, o sea, también conocido como voltaje de fase. En esta configuración, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Recuerda que esta pregunta es para personas que ya tienen más conocimiento. Todo esto es demostrable, pero para demostrarlo se necesita en otro video voy a hacer la demostración de dónde salen estos valores y cómo es que se llegan a estos valores, a esta raíz de 3. ¿Ya? Entonces, si tu transformador tiene esta configuración y el transformador es de 220 voltios, o primero vamos a hacer con 380. Si tienes 380 voltios, entonces entre línea y línea, con los instrumentos, cuando marques, siempre vas a tener 380 voltios. Igual aquí, cuando tú marques entre línea y línea, vas a tener 380 voltios. Cuando tú marques en esta línea, con esta línea, vas a tener 380 voltios. Eso es si es que este transformador fue diseñado para 380 voltios. Pero si el transformador está diseñado para 220 voltios, entonces entre esta línea y esta línea va a haber 220 voltios. Entre esta línea y esta línea va a haber 220 voltios. De la misma forma, entre esta línea y esta línea va a haber 220 voltios. Entonces estas líneas, cuando lleguen a tu tablero, por ejemplo aquí, a tu interruptor térmico, por ejemplo, termomagnético, llegan estas tres líneas así. O sea, digamos que esta línea viene hacia acá, ahí, esta línea también viene hacia acá hasta tu interruptor termomagnético, y esta línea también viene hacia aquí. Entonces tú vas a medir aquí, y dependiendo del transformador, si es de 380 o de 220 voltios. Si es de 380 voltios, tú cuando marques en estos puntos vas a marcar 380 voltios. Aquí 380, en esta línea 380. Si el transformador es de 220 voltios, entonces tú acá marcarás 220 voltios. En esta línea 220 voltios. En esta línea y esta línea 220 voltios. Es muy diferente a la conexión en triángulo, perdón, en estrella. En estrella, sí, tú tienes la posibilidad, por ejemplo, este es tu interruptor termomagnético, acá está tu interruptor termomagnético, y tú tienes la línea 1 que viene a tu interruptor termomagnético, ahí tienes la línea 1, aquí tienes la línea 2, que lo voy a tomar desde aquí. Esto ya va a ser con fines explicativos nada más. Vienen aquí a la llave. Y la línea 3 también lo tomamos hacia este punto. Ahí está. Y el neutro, este neutro viene, si tú te has dado cuenta, hay una barra acá. Una barra de neutro en el tablero. Es una barra de cobre. Y ahí es donde el neutro se conecta a esta barra. Es la barra de neutro. Entonces, lo que tú vas a tener cuando marques en esta línea con esta línea, va a haber 380 voltios. Esta línea con esta línea, 380 voltios. Esta línea con esta línea, 380 voltios. Pero cuando tú marques esta línea con el neutro, 220 voltios. Justo lo que te estaba explicando acá. Esta línea con el neutro
220 voltios. Esta línea con el neutro, 220 voltios. Esa es la razón por la que en tus mediciones, a pesar de ser una línea trifásica, te está marcando 220 voltios, porque seguramente tu conexión es en triángulo y con voltajes de 220 voltios, más no de 380 voltios. En la conexión en estrella sí tienes la posibilidad de 380 voltios reducir a 220 voltios con el neutro, pero en una conexión en triángulo no puedes hacer eso. Espero que te sirva. Gracias, síguenos, hasta la próxima.